Gente, bienvenidos. Ya salieron las ratas de alcantarilla a ladrar, a despotricar, a tirar su veneno en contra de lo que dijo el presidente Bukele en el discurso de la ONU. Ronald Umaña y esta señora Julia Evelyn Martínez salen a insultar, a decir mentiroso e hipócrita al presidente Bukele, ya que ellos dicen que en El Salvador no existe libertad de expresión ni seguridad. Imagínense nada más. Ellos dicen de que el presidente Bukele llegó a mentir a la ONU en el discurso que dio, y bueno, también arremeten y dicen de que el presidente Bukele definitivamente pues no se vistió como ellos querían para la ocasión. Eso es lo que dice la Julia Evelyn, que a ella no le gustó, que se sintió avergonzada por la vestimenta del presidente Bukele. Escuchemos a estos gorgojos. En los últimos 5 años, la primera gestión, el número de familias en situación de pobreza pasó de representar el 26% a representar en el 2023 el 30.4%. Además, se aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso nacional y logramos tener el primer lugar en el país que más personas presas tiene por cada 100,000 habitantes. Entonces, además de toda la cantidad de desaparecidos que hay, las personas que están en las cárceles encarceladas de forma injusta, donde sus familias ni siquiera saben si están vivos o están muertos, la cantidad de personas también que han fallecido en manos del Estado, bajo la tutela y protección del Estado, y lo peor de todo, cuando él se vanagloría de hablar de la libertad de expresión. Y ahí sí que ese tema ni siquiera lo hubiera tocado. No lo hubiera tocado porque, miren, dato mata relato. En El Salvador ha descendido en el índice de libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras de la posición 115 a la posición 130 en solo un año. De acuerdo a la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, solamente en el año 2023 se reportó un incremento del 66% en los ataques hacia periodistas provenientes de funcionarios públicos y del mismo presidente. Además, bueno, voy a ponerme de ejemplo. A mí me bloqueó de su cuenta en X, a mí que ni siquiera lo seguía, que ni siquiera lo tenía, pues yo era seguidora de él, pues, y ni siquiera lo seguía y me ha bloqueado. Entonces, y además recordemos que la Sociedad Interamericana de Prensa estuvo del 9 al 11 de septiembre, estuvo en una visita in situ en El Salvador para comprobar la situación de la libertad de expresión y ha emitido una alerta sobre deterioro de la libertad de prensa en El Salvador. Y eso que podríamos seguir dándole datos y datos que matan el relato, que matan la mentira y que develan la hipocresía y el cinismo al cual ha llegado el presidente inconstitucional Nayib Bukele. Sin embargo, él da a conocer su logro en seguridad. Dice que acá estamos más seguros que en el mundo. Mira, que el mundo entero. Justo como lo dice Julia, ¿verdad? Yo nunca había visto un tipo más mentiroso que mentiroso. Esa es la palabra, mentiroso. Jamás. Y en los 2 siglos de república, este es el presidente más mentiroso de la historia. Él. Se vanagloria de estar allí, la seguridad. Y la foto que salió en el diario aquel día, pues. Él adelante de 9 féretros ahí de un atentado a un helicóptero. Y eso es seguridad, un país seguro. Con 9 cadáveres ahí y él está en la vela. ¿Podemos hablar de un país seguro? No, ¿verdad? Cuando tenemos más de 7,000 desaparecidos en el periodo de él. Más de 7,000. ¿Qué quiere decir eso? Que nos han robado hasta el derecho de enterrar a nuestros muertos. Nos han robado el derecho de la liturgia de enterrar a nuestros muertos, a nuestros difuntos. Más de 7,000. Y mira, lástima que aquí el miedo y el terrorismo de Estado no deja que la gente proteste. Miren, es lo que dicen las encuestas, que aquí 6 de cada 10 personas tienen miedo de expresar libremente su opinión sobre temas políticos. Imagínate, 44 o 42 muertos de Ayotzinapa, ¿verdad? En México. Y allá siguen las protestas y avanza y el gobierno apoya. Y aquí 7,000 en un paísito así versus 44 en México. Y en México siguen
Y aquí nadie dice nada, por el miedo, por el terror. Sí. Pero si ya nos robaron el derecho de enterrar a nuestros muertos y ya nos robaron el miedo. Sí. De aquí para allá Sí. nosotros vamos a seguir. Sí, es que el miedo ya el miedo se fue. Pero sin embargo, Se yo le- veo que ustedes no tienen miedo. No, y yo no ustedes hablan libremente. Ya nos lo robaron Es el que, miedo. mire, no vamos a entrar en detalles del tipo de amenazas directas e indirectas que nos lleguen, porque yo creo que eso no vale la pena, porque hay personas que realmente son perseguidas y en ese sentido y tienen más riesgo porque tienen menos exposición en los medios de comunicación. La ventaja que Ronald y yo y otras personas tenemos de ventaja, yo diría casi un privilegio, es de que podemos expresar lo que pensamos, no nos autocensuramos, pero hay miedo de represión porque nosotros tenemos mucha exposición pública. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Usted tiene miedo? ¿Yo? Sí. No, yo no tengo miedo. Yo el miedo lo dejé hace mucho tiempo. Lo dejé atrás hace mucho tiempo. Lo que tengo es una indignación que no me cabe en el pecho. Él había dicho una gran mentira. Empezó diciendo que ahora El Salvador es el país más seguro, ¿verdad? Donde es más pacífico de todo el hemisferio occidental. Yo aquí tengo el índice de paz global, en la cual literalmente dice El Salvador no está en un buen puesto, el año pasado, no está en un buen puesto en el ranking de paz global. Está situado en el puesto número 122, por lo que puede considerarse un país peligroso. Ha empeorado su posición, ya que en el año 2022 estaba en el puesto 100. Bueno, y el señor Oscar Peñate le responde a estos gorgojos que andan bien alborotados por el discurso del presidente en la ONU y le escribió: los desvaríos de la oposición política es la evidencia de la desconexión con la realidad nacional. No son análisis, sino ataques rabiosos en contra de Nayib y de la población salvadoreña. Estos ataques políticos solo pueden ser analizados desde el punto de vista psiquiátrico. En otras palabras, están locos. Al presidente Bukele le conviene su reelección, no al pueblo salvadoreño, ya que con su reelección garantiza la impunidad de los delitos de los funcionarios que tiene en el gobierno, dice Mau Maravilla. Sabemos que este es un gorgojo y pues se mantiene, al igual que los demás, ladrando en contra del gobierno. Dice también que el presidente Bukele necesita seguir pues más tiempo en la presidencia para poder promocionar sus negocios familiares. Escuchemos. Claro que es importante continuar en el cargo de presidente de la República porque sus negocios familiares tienen que continuar. Porque ya aprendió que utilizar el Estado para fines particulares es mucho más fácil que ser un empresario que a puro esfuerzo vaya construyendo su capital y se logre meter en el establishment económico del Salvador. El presidente no viene de una familia de oligarcas, viene de una familia burguesa. Empresas, milloncitos, sí, pero no estaba al nivel de la élite económica del Salvador. El cargo público que ostenta, la manipulación de las leyes, el abuso de poder y la corrupción le permiten acceder a la élite, disputarse en la mesa de los oligarcas un lugar. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante la reelección. Por eso quien necesita la reelección es el presidente de la República, no el pueblo. El presidente necesita la reelección porque esos negocios tienen que continuar. Porque ese manejo de la institucionalidad para fines particulares tiene que seguirse garantizando. Además, tiene que garantizar la impunidad de todos sus funcionarios que han cometido actos de corrupción. Entonces, cuando me refiero a que aprendió, es porque el modelo que él está ocupando es el mismo modelo que ocupó Arena. Es lo que acabo de decir, ¿no? Es el uso de la institucionalidad para fines de grupos económicos, de familias en particular. Entonces, él descubrió que eso sí te genera mucho dinero, y sobre todo si la institucionalidad que está llamada a controlarte más bien es controlada por vos, y que entonces vos podés disponer de millones y millones de dólares según tu capricho y no tenés que rendirle cuentas a nadie. El presidente Bukele destacó los avances en la construcción del viaducto de Los Chorros, y es que esta obra va a conectar con la zona metropolitana de San Salvador. Veamos el video.
Esta es solo una base de una de las columnas de la nueva carretera que conectará el área metropolitana de la capital con el occidente de nuestro país. Paso a paso, ladrillo a ladrillo, cuadra a cuadra. Con esas palabras, nuestro presidente Nayib Bukele resaltó la ejecución de uno de los proyectos más grandes y que bajo su administración continúan llevando modernización y desarrollo al país. Se trata del viaducto Francisco Morazán o Los Chorros y que, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, lleva un avance del 10%. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para terminarlo cuanto antes. Es una obra imponente y yo creo que los salvadoreños poco a poco van a ir viendo la evolución de esta gran obra de infraestructura vial, que sin duda pues es la obra de infraestructura más grande que se ha desarrollado en la historia de El Salvador. Proyecto que se desarrolla de manera progresiva y que para los próximos días se instalarán los primeros 16 pilotes para el tramo elevado de 1 kilómetro y 8 carriles. Con una inversión que sobrepasa los 245 millones de dólares, este proyecto estará comprendido de 8 carriles de 4.79 kilómetros y una extensión adicional desde el sector de La Pedrera hacia el desvío de San Juan Opico, beneficiando a más de 70,000 conductores. Bueno, mi gente, ahí tienen la información, y es que cada vez que el presidente aparece y hace o dice algo, pues los gorgojos salen a ladrar. De esto ya estamos acostumbrados. Dejen ustedes sus comentarios, sus opiniones y será hasta la próxima.